Capítulo 5. Los movimientos sociales en la encrucijada. La caída de la Unión Soviética supuso un duro golpe para la izquierda de todo el mundo. Además de haber perdido un referente y un apoyo, entró en su apogeo la idea del fin de la historia y del capitalismo victorioso. El mundo unipolar, bajo la dirección de Estados Unidos, arrinconaba a una izquierda mayormente dogmática que necesitaba adaptarse a un mundo en el que se suponía a sí misma huérfana de la razón. A la izquierda hondureña el fenómeno no le fue diferente. Pronto, muchos excomunistas engrosaban las filas de las ONG y organizaciones que luchaban por reivindicaciones más específicas y habían dejado de lado el tema del poder. Esto provocó el declive definitivo del sindicalismo moldeado a semejanza del tradeunionismo norteamericano. La izquierda tenía incluso muchas dificultades para aceptar al coronel Hugo Chávez Frías, que en 1998 ganó arrolladoramente las elecciones en Venezuela. Los ahora conocidos como movimientos sociales comienzan una curva de recuperación a inicios del siglo XXI y fijan mucho de su esfuerzo en luchar abiertamente contra el neoliberalismo. El marco de la revolución bolivariana daba ánimos y espacios para creer que existían opciones para reconsiderar el asunto de la política. Además, estaba en el tapete otro asunto del que se habían autoexcluido siempre: la competencia electoral. Igual que ocurrió con Chávez, los movimientos sociales hondureños tardaron demasiado en darse cuenta de su papel como potenciales aliados del presidente Zelaya. De hecho, es posible que aún no lo hayan entendido. Para el momento de la firma del ALBA, todavía existían reticencias en algunos sectores sociales que creían se equivocaba el presidente Chávez al firmar el ALBA con Mel. Así, la composición de las bases de apoyo al ALBA eran una amalgama de grupos de activistas liberales unidos con miembros de los grupos sociales, más una creciente cantidad de simpatizantes del grupo de los independientes. Como dato interesante, los movimientos sociales hondureños se fortalecen muchísimo durante la gestión del poder ciudadano. Sus protestas dieron frutos en varios sectores y aunque la represión no estuvo ausente, Zelaya nunca ordenó usar fuerza letal contra aquellas protestas. Para el 2008, los movimientos sociales ya estaban aglutinados en la Coordinadora Nacional de Resistencia, que había ganado mucha experiencia en el campo y era capaz de hacer acciones de carácter nacional. Con la firma del ALBA, el asunto quedó definido en el campo de la lucha de clases. Las clases medias se inclinaron a favor de la opción gringa del golpe de Estado, mientras la movilización de bases liberales y progresistas se alineaban con el poder ciudadano. El plan de Estados Unidos, ahora en marcha, transcurre todo el año del 2008 y la mitad del 2009, en una serie de encontronazos que simplemente abonaban a la ya indetenible maquinaria militar que se preparaba para retomar el poder en el país. En la Navidad del 2008, el presidente Zelaya anunció un aumento histórico al salario mínimo que prácticamente duplicaba al existente. Esto sirvió como argumento para una prolongada argumentación que sostenía que dicho aumento obligaría el cierre de muchas empresas. La campaña de desinformación había entrado a una fase de terror. La imposición del miedo como un arma desmovilizadora y neutralizadora de la razón. En general, la mayoría de los empresarios no acató el nuevo salario mínimo, simplemente no lo pagaron, pero la acción justa para con los trabajadores resultó en una piedra más en una lucha que cada día se polarizaba más y que identificaba más y más al poder ciudadano con el pueblo hondureño. Cuando inicia el 2009, la suerte estaba echada. El golpe de Estado está decidido y los militares comienzan a circular rumores para aumentar la incertidumbre. Cuando se elige la Corte Suprema de Justicia, se hace rodar la idea de que el presidente Zelaya amenaza con dar golpe de Estado con el apoyo de los militares. Al respecto, Romeo Vázquez Velázquez dice en su libro que cuando le llegaban los informes se sonreía en sus adentros preguntándose ¿con qué tanques?, en alusión a la evidente falta de fuerza efectiva que tenía el presidente Zelaya. Vázquez se jacta mucho de la facilidad que tenía para infiltrar el circuito íntimo del presidente Zelaya. En otras palabras, los militares y la inteligencia de los Estados Unidos conocían perfectamente que la correlación de fuerzas le era totalmente adversa al pueblo hondureño. Aunque los movimientos sociales se habían fortalecido hasta el punto de organizar una candidatura independiente a la presidencia de la República, carecía de capacidad de confrontación con las fuerzas represivas del Estado.
Con todos los argumentos esgrimidos, fue la organización de bases de los movimientos sociales, en unidad con amplias bases del Partido Liberal, los que permitieron el surgimiento de un movimiento de resistencia contra el golpe de Estado del que surgió el Frente Nacional de Resistencia Popular. Son esos movimientos sociales y el gobierno del poder ciudadano los que posibilitaron la lucha de liberación que hoy libra el pueblo hondureño, y es en ellos donde encontramos la historia que hoy el golpismo se empeña en